Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado, 17 de mayo del año 2025. Son las 8:22, 7:22 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de los WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Ignacio Bravo. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. La frase "en los casos de corrupción siempre alguien canta" sugiere que tarde o temprano alguien que tiene información relevante se revela y proporciona pruebas o testimonios que pueden llevar a la revelación de la corrupción. Esto suele responder a la posibilidad de obtener algún tipo de beneficio, como puede ser reducciones de pena, recompensas o la necesidad de limpiar la conciencia o simplemente por venganza a ese grupo al que un día perteneció. Y precisamente a este último punto pertenece el exministro de Transportes José Luis Ábalos y todo lo que tiene que ver con él y con la trama Koldo, porque el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha confirmado esta semana que él es el responsable de la filtración de mensajes privados con el presidente del gobierno. La primera publicación de estos mensajes la publicó el diario El Mundo el pasado domingo y han ido día a día ampliando el contenido de dichas filtraciones. La realidad es que el gobierno ha pasado de decir que los mensajes eran solo chascarrillos a querer llevarlo a los tribunales. Para el Ejecutivo es ahora muy grave la filtración de estos mensajes. Esto dijo precisamente Pilar Alegría, portavoz del gobierno, antes de saber que fue Ábalos quien filtró dichos mensajes. Respecto a los mensajes y los WhatsApp que están apareciendo, los ha calificado al mismo tiempo de muy grave y luego al mismo tiempo de que son intrascendentes. Entonces, bueno, por saber un poco si son graves o son intrascendentes. Cuando hablo de muy graves, que es muy grave que se publiquen mensajes, conversaciones privadas que nada tienen que ver con ningún tipo de causa judicial abierta. Ahora bien, creo que todos ustedes han tenido la posibilidad de leer el contenido de los mensajes. Y sí, son absolutamente intrascendentes. En el gobierno hablan de ataque contra la intimidad del presidente del gobierno, al tiempo que señalan que son anteriores a ninguna causa judicial. Félix Bolaños aseguró este jueves en Onda Cero que van a esperar a la investigación para tomar medidas legales. Si se abre una investigación vamos a esperar porque todavía se está conociendo. Es que el posible delito de revelación de secretos todavía se está conociendo en estos días. Que mañana puede haber nuevas publicaciones, hoy las ha habido, las hubo ayer. Es decir, que estamos todavía conociendo los efectos de ese posible delito de revelación de secretos. Nosotros queremos llegar hasta el final, sin ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque no tenemos nada que temer. La realidad es que los mensajes son políticamente relevantes porque desvelan la verdadera opinión de Pedro Sánchez sobre algunos de sus ministros. Los mensajes que el martes publicó El Mundo tuvieron como protagonistas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al exvicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Sánchez dijo que Iglesias se movía en la estulticia y lo calificó de torpe, pero la cosa no queda ahí, porque Sánchez también calificó a su exvicepresidente de maltratador. Es curioso que alguien que piensa que otra persona es un maltratador le haga vicepresidente del gobierno de España. Y al mismo tiempo dijo también que Margarita Robles era una pájara. La propia Margarita Robles ha sido preguntada esta semana por esos mensajes. Conversaciones privadas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Yo lo que me siento, soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública. Creo que es una expresión que ni siquiera yo sé si se ha dicho o no se ha dicho. En cualquier caso, lo importante es que trabajemos, vamos a seguir trabajando en el gobierno y no opino de una conversación privada. Pero estos mensajes no son los únicos que Ábalos y Sánchez se intercambiaron en 2020. Incluso cabe recordar que Iglesias abandonó el gobierno para presentarse a las elecciones municipales y entonces Sánchez explicó a Ábalos que el movimiento de Iglesias era un gesto de, literalmente, sujétame el cubata, es decir, una arriesgada extravagancia política, y que en efecto fue así porque no le salió bien y quedó último en el Parlamento madrileño. Además de los mensajes publicados, destacan en los que Sánchez pide a su exnúmero
número 2 relajar las tensiones de los varones críticos como Page o Lambán. En dichos mensajes pedía a Ábalos que silenciara la voz crítica de Emiliano García Page con mensajes tales como que Page deje de tocar los cojones. Por aquel entonces, el presidente castellano-manchego se había pronunciado en contra del pacto del gobierno con Bildu para aprobar los presupuestos generales del Estado. El propio Page ha respondido a esta filtración, al igual que el expresidente de Aragón. Hace ya mucho tiempo que las adjetivaciones, las calificaciones o las descalificaciones las paso bastante más por alto que los problemas de fondo. Vamos, aceptaría de buen grado cualquier tipo de descalificación si a cambio se dejara de pactar con independentistas o con quienes desnaturalizan al PSOE, ¿no? Yo tuve 3 o 4 episodios con Sánchez donde me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía. Las últimas revelaciones que han sido publicadas por El Mundo esta misma noche marcan un nuevo protagonista, José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente mantenía también una cercana relación con el ex número 2 de Pedro Sánchez, al que escribía, curiosamente, siempre con temas relacionados con Latinoamérica, mencionando a la líder bolivariana Delcy Rodríguez, al embajador de España en Cuba, la relación diplomática con Bolivia e incluso a algún agitador ultraespañol. Pero la conversación más reseñable ocurre el 21 de octubre de 2020, día en el que Vox presenta la moción de censura contra Pedro Sánchez. En la intervención del ahora representante de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, hacía alusión a la estrecha relación del exdirigente socialista con la dictadura de Nicolás Maduro, a lo que Zapatero escribió en el chat de Ábalos. Saluda a este fascista de Vox de mi parte y dile que Delcy es mi amiga y recuérdale lo que dijeron de Bolivia. Abrazo, compañero. Mensaje que deja por escrito algo ya conocido por la mayoría de españoles, y es la buena relación de José Luis Rodríguez Zapatero con la dictadura venezolana. Otra de las aludidas en esos mensajes es la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En una entrevista en Antena 3 aseguró esta semana que tuvo que escuchar cosas muy fuertes cuando se encontraba en plena lucha política con Pedro Sánchez. Imagina recordar lo que viví en aquellos días y además haberlo escrito en conversaciones, pues siempre es muy duro y muy jodido. Además, a mí esto me supera hasta la ficción de la película El Cónclave, porque ya no son fuentes filtradas ni elucubraciones, son transcripciones. Pero yo, afortunadamente, tú sabes y lo sabes bien, ya hace mucho tiempo que cambié de pantalla, y la madurez política me mantiene firme en mis convicciones. Y vamos ya con las reacciones, porque el portavoz del PSOE, por ejemplo, de Pachi López, ha calificado de auténtica vergüenza la publicación de los mensajes privados del presidente Pedro Sánchez, pues considera que es un ataque brutal al derecho a la intimidad y al secreto de la comunicación. Lo que me parece es una auténtica vergüenza. Me parece que es un ataque frontal y brutal al derecho a la intimidad y al necesario secreto de las comunicaciones que tiene que existir entre personas en este país. Y es a la vez la demostración de que para algunos todo vale con tal de atacar a Pedro Sánchez o al gobierno progresista. También se han pronunciado los socios de gobierno, por ejemplo, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra. Este país tiene un problema en el momento que funcionarios públicos filtran conversaciones privadas, no tiene ningún tipo de interés. A mí, por ejemplo, me encantaría saber qué hablaron en su momento Ayuso y Casado, pero seguramente no me lo dirán. O me encantaría, por ejemplo, saber los mensajes entre Mazón y Feijóo cuando estaban en el Ventorro. En la oposición van un paso más allá. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que los WhatsApps de Sánchez son muy clarificadores y considera que el mayor temor de Sánchez son precisamente esos mensajes. España no merece un presidente de gobierno que esté temeroso de las terminales de los móviles de la trama. Y hoy el presidente del gobierno, su principal temor son esos WhatsApps y esos móviles de las personas imputadas por el Tribunal Supremo u otros juzgados. Por su parte, en Vox piden la dimisión de los implicados. Escuchamos a Pepa Mellón, portavoz del partido. La ministra de Defensa, ¿qué va a hacer después de haber leído estos mensajes? ¿Y los varones del Partido Socialista qué van a hacer? ¿Van a dimitir o se van a quedar demostrando tener unas tragaderas inabarcables? Si se quedan, a pesar de estos mensajes, si no dimiten, demostrarán, primero, no tener ninguna dignidad y segundo, tener la misma poca vergüenza que el presidente del gobierno. Bueno, pues vaya espectáculo, ¿eh? La verdad es que dentro de la tragedia no deja de ser divertido.
divertido todas las reacciones, todo el terremoto que ha provocado la publicación de estos mensajes, este intercambio de WhatsApp entre Pedro Sánchez y su número 2, su mano derecha, el que lo era todo en el PSOE, porque Ábalos lo era todo en el PSOE. Fue Ábalos el que encumbró a Pedro Sánchez. Sánchez se lo debe todo a José Luis. Pero José Luis se va a comer un marrón. Se va a comer un marronazo. Porque está investigado y todo apunta a que se va a sentar en el banquillo de los acusados, junto con otros grandes tótems del socialismo patrio. Estamos hablando de casos de corrupción de primer orden. Fiscal general del Estado posiblemente irá al banquillo. El hermano de Sánchez va a ir al banquillo. Su mujer, Begoña Gómez, posiblemente va a ir al banquillo. Santos Cerdán, ay amigo, te queda poco. Prepárate porque sales. Bien, las filtraciones. En primer lugar, dice el PSOE, dice el gobierno. ¡Escándalo! Se han filtrado mensajes privados. Esto no tiene importancia, pero es que además puede vulnerar el derecho a la intimidad. Es un posible delito de revelación de secretos. ¿Pero de qué decís? Panda de cínicos, panda de hipócritas. Bien que os callasteis cuando salieron a la luz esos mensajes, o ese mensaje en concreto de apoyo de Rajoy a Luis Bárcenas, ¿verdad? Aplaudisteis, como nadie, y lo recordasteis durante años. Aún lo recordáis ahora. Es más, ¿habláis de filtraciones? ¿Vosotros, panda de miserables, que estáis siendo investigados, concretamente la Fiscalía General del Estado, por filtrar una comunicación secreta y confidencial de un particular que nada tiene que ver con la política? Una comunicación entre Defensa y Fiscalía, que es lo más sagrado. ¿Vais a vosotros a hablar de filtraciones? Sois unos inmorales, sois unos indecentes. Claro que es relevante. Es muy relevante el intercambio de mensajes entre Ábalos y Pedro Sánchez. ¿Qué puede haber más relevante que unos mensajes entre el número 1 y el número 2 de un partido, cuyo número 2 está siendo investigado por corrupción? Pues claro que es relevante. Y aquí no hay caso, no hay delito de ningún tipo, solo faltaría. Solo faltaría. Pero lo más interesante de las WhatsApp, de los mensajes, es el carácter, la particular psicología del presidente del gobierno, porque no acepta críticas ni disidencia de ningún tipo e impone su voluntad, su criterio a todos aquellos que osen discutirle todo. Paje, Lambán, Díaz. No soporta las críticas y ordena que eso hay que frenarlo, y se lo ordena a Ábalos además. Por lo tanto, eso refleja también la personalidad tiránica, dictatorial del presidente del gobierno, que no acepta ningún tipo de desviación de su opinión particular dentro de un partido, donde pueda haber opiniones de distinta naturaleza. Pues no, él no lo admite y pide, exige frenar ese tipo de comentarios, y de hecho solo hay que ver lo que ha pasado en los últimos años. Se los ha cargado a todos, excepto a Paje, que no ha podido, porque conserva el gobierno en Castilla-La Mancha. ¿Y qué me dicen de Margarita Robles, a la que llama pájara? Lo relevante de Margarita Robles es que no ha tenido la decencia, la dignidad de dimitir de inmediato, que es lo que debería haber hecho, después de descubrirse cómo se burla de ella en privado. O también Iglesias, al que llama maltratador, pero este nos indigna, le da exactamente igual. Esto es lo relevante. Lo relevante de los WhatsApp no es el contenido en sí, sino cómo refleja la personalidad oscura, peligrosa del presidente del gobierno. Un ególatra, un narcisista enfermizo.
Y estos mensajes, Manuel, no se quedan aquí porque hay más. No solo habla de esos insultos a sus ministros, compañeros de partido, incluso, como decíamos, al ex vicepresidente, porque también desvelan que Sánchez participó en un intento del PSOE para captar a tránsfugas de Ciudadanos para derribar al gobierno del PP en Castilla y La Mancha con una moción de censura. Sucedió lo mismo en Murcia y no ocurrió en Madrid porque Ayuso disolvió la Asamblea y adelantó las elecciones. El 19 de marzo de 2021 el PSOE puso en marcha las mociones. Fue entonces cuando Sánchez le pregunta a Ábalos si hay opciones, a lo que Ábalos le respondió que le faltaba una diputada de Ciudadanos que se iba a pasar al grupo mixto, aunque finalmente se echó atrás y acabó fracasando. Los socialistas fracasaron finalmente en esas 3 comunidades. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusa ahora a Sánchez de orquestar esta operación. Pone de manifiesto, por un lado, la catadura moral del Partido Socialista y, por otro lado, que el Partido Socialista intentó usurpar el poder con tránsfugas. Ese Sánchez de los WhatsApp sigue mandando en el Partido Socialista Obrero Español aquí en nuestra tierra. Nada ha cambiado en el Partido Socialista de Castilla y León. Este miércoles se celebró la primera sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados desde que El Mundo comenzara a filtrar estas conversaciones entre Ábalos y Sánchez. El presidente del gobierno criticó que el Partido Popular se regodee tras estas filtraciones, pero recalcó a la bancada de los populares que esa filtración es delito. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le acusó de tener miedo a su ex número 2 y le pidió una vez más que adelante las elecciones generales. La crónica es de Jesús Úbeda. Buenos días, pueblo trinchérico. La lógica, en otras circunstancias, invitaría a pensar que, sotto voce, en la sesión de control de este miércoles no pararon de sonar tambores de elecciones. El Parlamento fue un escenario mitinero, un corral vocinglero ligeramente impostado, algo así como un episodio de La Familia de la tele, pero con gente mejor vestida, con un exceso de bilis y de decibelios solo ligeramente superior al habitual, si bien ya sabemos que el diablo habita en los detalles. Feijóo se lo pidió a Sánchez, por favor. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted. Muchas gracias. La diputada por León, Esther Muñoz, le preguntaba a María Jesús Montero, brava, pero también entrañable. La pregunta que se hacen todos es ¿cuánto tiempo van a aguantar ustedes esta agonía, señora vicepresidenta? Y digo entrañable porque Sánchez hacía pocos minutos había manifestado meridiana y pétreamente la longitud de su carrete. Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Los mensajes desvelados por El Mundo que demuestran su intervención en el rescate de Europa, según la vicepresidenta, no son agua hirviendo. Como no lo ha sido el apagón ni la imputación de la presidenta Patxi López Dixit, ni la de su hermano, ni la de su mano derecha en el partido, etcétera, etcétera. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Es más difícil salir del sanchismo que del infierno. Parece que Feijóo es, más vale tarde, consciente de ello. De ahí la convocatoria del Congreso pepero y, supongo, la mejoría notable y perceptible de sus intervenciones parlamentarias. Le afeó a Sánchez la implicación en el rescate de una compañía aérea con 475 millones de euros de todos los españoles y le pidió que actuara con la dignidad que se merece nuestra nación. Sánchez, expansivo, chulesco, recurrió al estribillo de los bulos, tildó las informaciones whatsapperas de casquería y le advirtió, siguiendo con el fallido presunto chiste pontificio del líder de la oposición: Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. El presidente del PP hizo un repaso de los insultos o calificativos de Sánchez y Ábalos sobre Paje, el maltratador Pablo Iglesias, o la pájara Margarita Robles, ausente en el Pleno. Le acusó de estar al tanto de todo el quilombo europeo y halló la respuesta a la pregunta de... Algunos se preguntaban por qué no echó usted al señor Ábalos del Partido Socialista y por qué lo incorporó a las listas del Congreso. La razón es muy simple, porque usted le tiene miedo. Abascal le preguntó a Sánchez cuánto dinero ha recibido Rusia en compra de gas de España y, estirando el chicle... ¿Le molesta que haya un alto el fuego entre Rusia y Ucrania? ¿Le estropea a usted algún negocio? ¿El número uno va a dar de verdad alguna vez explicaciones precisas en este Parlamento o ya lo deja todo para el juzgado, señor Sánchez?
El jefe del Ejecutivo le recordó que España ha apoyado todos los paquetes de sanciones impuestos a Moscú y, a placer, remató. ¿Y sabe cuál es el único país que está vetando precisamente esas sanciones? Su financiador, el señor Orbán. Por lo demás, el decadente Rufián hizo un chiste sin gracia sobre Ayuso y Frank de la Jungla, Elías Bendodo le descubrió un cargo a María Jesús Montero, el de presidenta de club de fans del exministro Ábalos, y Tellado le preguntó a Bolaños si de verdad vale la pena ser ministro de Justicia de este gobierno, si no siente vómitos. El ministro trinitario, como el adivino que advirtió a Julio César en la famosa tragedia de Shakespeare, a Feijóo. He visto a su grupo hoy aplaudirle enfervorizadamente, con mucha pasión. Cuídese, que les conocemos y nos conocemos. Gracias. Y poco más, la verdad. Hasta la próxima semana. Y cambiando de tema, el pasado martes el Consejo de Ministros presentó una nueva reforma judicial con el supuesto objetivo de reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y responder a las reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Con la reforma, el mandato del Fiscal General del Estado será de 5 años y dejará de coincidir con el del Ejecutivo. Además, no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año. Tiene todos los detalles Miguel Ángel Pérez. Buenos días. Buenos días. El Gobierno ha presentado esta semana la reforma del Estatuto Fiscal con el supuesto objetivo de reforzar la independencia del Ministerio Público y responder a las reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Con esta reforma, el mandato del Fiscal General del Estado será de 5 años y dejará de coincidir con el del Ejecutivo. Además, no será renovable salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año y en el caso del cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior. Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la reforma no afectará al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sino al próximo que se designe en la siguiente legislatura. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que la reforma es un guiño a las instituciones europeas porque establece un sistema para aparentar imparcialidad con el Gobierno que nombra al fiscal general, ampliando el mandato a los 5 años y estableciendo el sistema de relación con el propio Ejecutivo por escrito y con transparencia. Sin embargo, dicen, en realidad refuerza la figura del fiscal general del Estado. La reforma no refuerza la institución porque no se establece ningún sistema de contrapeso real y por tanto no hay garantías reales para evitar su poder omnímodo. Cabe destacar que el Gobierno también ha presentado la reforma que permitirá a más jueces acceder a la judicatura por el cuarto turno, ampliando la cuota hasta el 25%, algo que se considera permitirá al Gobierno incluir a más jueces afines en la judicatura. Gracias, Miguel Ángel. Una reforma que ya ha obtenido respuesta. 5 asociaciones de jueces y fiscales se han posicionado en contra de la reforma impulsada por el Gobierno al considerar que supone un evidente riesgo del control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo, algo que entienden inasumible en un Estado de Derecho con separación de poderes. En un comunicado conjunto señalan que las reformas anunciadas suponen un serio retroceso en el Estado de Derecho al propiciar un acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas, poniendo así en riesgo, subrayan, la independencia judicial. Bueno, gravísimo. Esto no es una reforma, es un golpe a la justicia, al poder judicial, a la independencia de los jueces, porque hay 3 claves en la reforma que ha anunciado Bolaños. En primer lugar, el Gobierno, lejos de destituir, lejos de cesar, lejos de fulminar a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que está siendo investigado por un delito muy grave, como es la filtración de esos mensajes, de esas comunicaciones privadas entre la defensa y la Fiscalía, lo han premiado. El Gobierno premia al fiscal general del Estado que está siendo investigado por un delito. Cuidado, tela. Lo premian. Le amplían el mandato a 5 años y encima lo elevan a la máxima categoría de la carrera fiscal. Y luego, en segundo lugar, lo más grave, lo más preocupante, el Gobierno pretende delegar la instrucción de los casos en los fiscales, en la Fiscalía, en el Ministerio Fiscal. El mismo Ministerio Fiscal que está al servicio del Gobierno. El mismo Ministerio Fiscal que ejerce de abogado de los encausados del PSOE en casos de corrupción. El mismo Ministerio Fiscal que ha solicitado que se archive la causa del hermanísimo, que se archive la causa de la mujer de Pedro Sánchez, que se archive la causa del fiscal general del Estado,
que se archiven todas las causas en general de los investigados socialistas por casos de corrupción. Y el gobierno quiere otorgarles, cederles la instrucción de esos casos. Imagínense por un momento lo que puede suceder. Se dejaría de investigar la corrupción del PSOE. La politización absoluta de la justicia a manos del gobierno. Y tercer punto, los jueces, el acceso a la justicia. Abren, amplían, facilitan la entrada de nuevos jueces a través del cuarto turno sin necesidad de tener que aprobar una oposición que, bueno, pues tiene sus luces y sus sombras, pero al menos garantiza una cosa, que es la neutralidad ideológica. Sin embargo, mediante el cuarto turno, pues ahí el gobierno tiene más poder de discreción, más arbitrariedad a la hora de poder meter jueces afines. Un auténtico golpe a la justicia. Y este miércoles también, después del Pleno, se produjo un nuevo tenso debate parlamentario donde la oposición pidió la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen. La vicepresidenta tercera compareció en la Cámara Baja, pero no dio apenas novedades respecto al apagón del pasado mes. La oposición acusó al gobierno de mantener una política energética irresponsable y asegura que el gobierno ya estaba avisado. De esa comparecencia estuvo atento nuestro compañero Adrián Pajares. Buenos días. Buenos días. La comparecencia de la ministra Sara Agesen en el Congreso ha dejado más preguntas que respuestas sobre el mayor apagón de las últimas décadas en España. Aunque descartó la hipótesis de un ciberataque, sí confirmó que el corte de luz se inició en Granada, Sevilla y Badajoz y se extendió posteriormente al resto de la península. Es buena noticia que tras analizar y empezar ese nivel 1, que es el operador del sistema, y haber analizado todos los datos correspondientes, no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. Seguimos avanzando también identificando dónde fueron esas pérdidas de generación y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla y seguiremos trabajando desde el rigor. A pesar de los 11 avisos que recibió el gobierno, en 2020 Red Eléctrica ya alertó sobre la creciente vulnerabilidad del sistema eléctrico debido a la masiva incorporación de energías renovables. De hecho, solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que actualizara los protocolos para controlar las oscilaciones de tensión en la red que no se han revisado en los últimos 25 años. El problema también es especialmente grave en redes con alta penetración de renovables, como las eólicas y las solares, que generan energía de forma intermitente y carecen del respaldo estable que proporcionan las fuentes síncronas como las nucleares, hidroeléctricas o térmicas, esenciales para amortiguar las fluctuaciones. Y esta vulnerabilidad quedó clara en el reciente apagón cuando la tensión en la red se disparó. No había suficiente energía síncrona para estabilizar el sistema, apenas un 30% de la energía total, agravado por el alto nivel de generación renovable en ese momento, y sin embargo hasta ahora el gobierno se mantiene firme en que las causas exactas están aún bajo investigación y que las soluciones las anunciarán en las próximas semanas o meses. Semanas, meses, años. ¿Cuándo vamos a saber algo sobre el apagón? El gobierno no lo va a decir. Y no lo va a decir porque no le interesa, porque el responsable del apagón masivo, histórico, que sufrió España es el propio gobierno, que hizo caso omiso a las advertencias, los avisos por parte de Eléctricas, por parte del propio operador de Red Eléctrica, que era perfectamente consciente de que la entrada masiva de renovables suponía pues una mayor inestabilidad en el sistema eléctrico y como consecuencia, pues ante cualquier oscilación, pues se podía venir abajo, como finalmente se vino. No hizo nada, lo sabían y no hicieron nada, por eso no dan explicaciones. Dicen que bueno, que tienen que investigar miles, cientos de miles de datos, que a lo mejor dentro de 6 meses dicen algo, o a lo mejor no dicen nada, que igual nunca jamás sabrán las causas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Un día entero España apagada, a oscuras. Murieron personas. Entre 5 y 10 personas murieron como consecuencia del apagón. Y el gobierno no explica nada, no asume su responsabilidad directa en este escándalo. ¿Cuál ha sido la causa? ¿Por qué el gobierno hizo caso omiso a las advertencias y siguió presionando, intentando llegar al máximo volumen de renovables? Poniendo la máquina hasta,
hasta límites que finalmente pudieran desencadenar lo que finalmente desencadenó. ¿Qué es lo que buscaba el gobierno? El gobierno buscaba un titular. Lo que quería el gobierno era salir en los telediarios y decir que era el primer país del mundo en lograr producción eléctrica con el 100% de renovable. Esa es la razón, esa es la causa, no hay otra. El gobierno forzó el sistema eléctrico mediante la incorporación masiva de renovables a costa de aumentar la inestabilidad, la inseguridad del sistema. Y el sistema se vino abajo. ¿Y saben quién va a pagar la factura? Todos nosotros. Porque ahora el gobierno va a tener que tirar de gas como si no hubiera un mañana para poder garantizar la estabilidad de la red eléctrica. Porque no ha hecho las inversiones suficientes para garantizar esa estabilidad de suministro. Por lo tanto, más gas. Y más gas significa facturas de la luz mucho más caras. Y precisamente esta semana hemos conocido el barómetro del CIS de Tezanos, el correspondiente al mes de mayo, el primero tras el apagón y tras el caos ferroviario. Sin embargo, ninguno de los dos acontecimientos mueven al PSOE de estar en cabeza, aunque eso sí, pierde 6 décimas y recorta su distancia con el PP, que sube 3 puntos. En concreto, el PSOE llegaría al 32% de estimación de voto. En paralelo, la encuesta recoge un gran ascenso de Alberto Núñez Feijóo, que pasa del 26,1% al 29,3%. Asimismo, Vox sigue en una situación de fortaleza, con un 13,7% de estimación de voto. Sumar se queda con el 6,1% y Podemos en el 4,3%. El principal problema para los españoles es la vivienda, seguido de los problemas políticos en general y el paro en tercer lugar. Y ayer se estrenó al completo el documental 2011 Sobrevivir a la Dana, una película exclusiva de Libertad Digital que cuenta cómo se vivió la catástrofe que acabó con la vida de cientos de personas por las riadas en octubre del pasado año en Valencia. Estamos en la V30, a la altura de Paiporta. Elizabeth nos ha traído al punto exacto en el que la riada la sorprendió aquella tarde cuando volvía del trabajo. Eran 8:05 más o menos, cuando de repente nos quedamos aquí parados. No nos movíamos, lo típico, empieza a bajarse gente de los coches, ¿qué pasa? No nos movemos, ¿qué pasa? Cuando de repente vemos venir un grupo de gente corriendo, gritando que venía agua. ¡Que viene agua, que viene agua, que viene agua! Desesperados. Claro, nos quedamos en shock. Yo en ese momento vi que tenía un coche de protección civil al lado mío, vi que dieron la vuelta y salieron en dirección contraria para allá, sin decir nada. Automáticamente, al escuchar que venía agua, yo entré en mi vehículo y otro conductor que tenía delante y yo hicimos lo mismo. Dimos la vuelta y salimos en dirección contraria. La intención era salir. El documental ya se puede ver al completo en el canal de YouTube de Libertad Digital. Se compone de 4 episodios que esta casa ha realizado con mucho esmero, dirigido por Vanessa Pallecillo. El reportaje tiene como objetivo el de acompañar y documentar. Son las propias historias las que van marcando una cronología precisa que deja al descubierto el abandono más cruel, antes, durante y después de la tragedia. Bueno, para mí lo más impactante ha sido en realidad ver el estado emocional de las personas, porque quien más, quien menos ha perdido un coche, baja a la calle, no tiene dónde comprar. Al final la sensación de abandono es general y tú cuando le preguntas a alguien simplemente cómo está, pues te sorprende ver que se derrumba. Así que lo que nosotros hemos hecho en este documental básicamente es acompañarles, escucharles, es estructurar después un relato que nos ha contado hasta ahora, porque parte de las historias más duras de esa noche, pero luego va poniendo el foco en todas las aristas de la tragedia, en cómo la ayuda no llegaba, los fallecidos en las calles durante días, familiares de fallecidos que no han sido invitados al funeral de Estado. Preguntamos a los niños cómo lo vivieron, mostramos a día de hoy cómo están esas zonas afectadas, cómo no hay semáforos, no hay comercios, no hay centros de salud, hay zonas totalmente insalubres, cuánta gente sigue sin ascensor, sin bajantes, con las viviendas apuntaladas, cómo los padres han tenido que buscar la vida para escolarizar a sus hijos en otros colegios. Al final son más de 23 historias que componen una realidad, un único relato que desemboca en la misma conclusión, el abandono antes, durante y después de la tragedia de absolutamente todas las instituciones, desde ayuntamientos, pasando por gobierno autonómico hasta el gobierno central, todos.
Y en clave internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel convocó a la embajadora española a una reunión en forma de amonestación el pasado jueves como represalia a las declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso, en las que denominó a Israel como un país genocida tras ser acusado por un diputado de Esquerra de comerciar con un Estado genocida, precisamente como Israel, así lo denominó el diputado de Esquerra. Este no ha sido sino un episodio más en las tensas y pésimas relaciones entre los gobiernos de ambos países desde el estallido de la guerra tras los atentados del pasado 7 de octubre de 2023. Las palabras no tuvieron respuesta oficial en forma de declaraciones o comunicado oficial por parte del Ejecutivo de Israel, pero finalmente la portavoz de la Cancillería en Jerusalén confirmaba la petición a Ana María Salomón un año después de su última reunión en el Ministerio, cuando la diplomacia israelí protestó por el anuncio del reconocimiento del Estado palestino a cargo de España, Irlanda y Noruega. Bueno, pues nueva crisis diplomática, una más, en este caso otra vez con Israel, que es un socio leal, un socio tradicional y fiable de los españoles y del mundo occidental en general, pero no de la extrema izquierda. La extrema izquierda siempre se posiciona con los enemigos de Occidente, con Rusia, con Irán, con China, con Venezuela, los que quieren acabar con el modelo occidental que se sustenta sobre pilares básicos como la democracia liberal, la democracia representativa, la economía de mercado, la libertad individual, la cultura judeocristiana, la religión cristiana. Pues no. España ya no está en ese eje. España está en el eje de los malos, de los tiranos, de los malvados, de China, de Irán, de Palestina, de Venezuela, de Cuba. Ahí está España. El gobierno español, no todos los españoles, claro. La extrema izquierda española. La basura de Occidente. La peor izquierda que tiene Europa y la peor izquierda que tiene el mundo occidental. Dice Sánchez, Israel es un Estado genocida. ¿En serio? Israel puede barrer Palestina. No lo hace. Buena parte de su población, de hecho, es árabe. Y votan. Y tienen los mismos derechos, las mismas libertades que el resto de israelíes. ¿Saben quién no soporta que haya ni un solo israelí en suelo ajeno? Los propios palestinos. Los palestinos matan, asesinan, cometieron el mayor atentado. Los terroristas palestinos de Hamás que gobiernan en la Franja de Gaza cometieron el mayor atentado de la historia de Israel el 7 de octubre del año 2023. ¿Saben qué gritan esos extremistas, esos radicales, esos terroristas? Hay que borrar del mapa Israel desde el río hasta el mar. ¿Quiénes son los genocidas? Los genocidas son los amigos y aliados de Pedro Sánchez. Esos son los genocidas. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer una pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. Pero antes una recomendación, un recordatorio, porque Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario. Una medalla de 9 centímetros de diámetro realizada en bronce, de máxima calidad, con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche. Acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya 91 316 22 42. La Trinchera de Llamas. Es Radio.